Cuando se te acaba el polvo para hornear así, mira, cuando ya no te queda absolutamente nada en casa, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para preparar ese delicioso pastel que tanto se te antoja en ese momento? Ábremelo aquí, Yusao. Hoy sí vas a hacer tu pastel de cualquier forma, ¿sale? Te voy a enseñar un truquito, bueno, un ingrediente que puede sustituir el polvo para hornear de todos los días para el pastel, ¿va? Te vas a quedar impresionado o impresionada con esta maravilla de ingrediente, ¿ok? ¿Funciona, Edu? Funciona súper bien. Sin polvo, el pastel no sube. ¿Verdad? Si te quieres volver loco, es separar los ingredientes del pastel y que a la mera hora... Ni separados. Se acabe, ya está mezclado. Ya mezclado, ¿no? Y se acaba el polvo. ¡Qué lata!, ¿no? Verás qué exitazo este ingrediente. Un pastel tradicional, ¿sale? Tengo 3 huevos aquí, están medio chiquitos, si están muy chiquitos pueden ser 4, no hay problema. También tengo leche. ¿Cuánta leche hay aquí? Les voy diciendo, ¿va? 200 mililitros de leche. Leche entera, claro que sí. A temperatura ambiente, así nomás. Y ahora vamos a agregar 150 mililitros de aceite. Ponlo todo aquí en el recipiente. Venga, ¿listo? Y de azúcar, vamos a necesitar 200 gramos, ¿sale? Azúcar refinada, la que usamos todos los días en casa, la más común, órale. La ponemos por acá en el recipiente. Mezclas todo. Si no tienes un batidor de globo en tu casa, el batidor de globo es esta pequeña herramientita que los cocineros, los chefs, utilizan. Esto es una verdadera maravilla, ¿eh? Te va a ayudar muchísimo a hacer recetas especiales para que tu receta te quede mucho más chida, mucho más bonita, ¿sale? Así te va a quedar espectacular. Voy a quitar mi basculita de aquí, que ya estaba pesando todo, ¿verdad, Yusao? Ya hizo su trabajo. Oye, Yu, ¿de qué te gusta el pastel? Dime. A mí me gusta el pastel de nuez, Edu. El de nuez es bueno. Es bueno. De naranja. Nuez. Con jugo. Bien. También es bueno. El de plátano también es genial. Bueno, pues, en fin, cuéntanos. Escríbenos en los comentarios. ¿Cuál es el sabor de pastel que más te gusta a ti? ¿Sabes cuál me gusta más? Selva negra. Me encanta. Cereza y chocolate. Uf, me encanta, la verdad. Bueno, mezclé todo muy bien aquí. Échale un ojo aquí, Yu, por favor, para que la gente vea bien cómo va nuestra mezcla y no se pierda ningún detalle. Ahora, tengo lo siguiente. Déjame agarro mi acordeón, mi chuleta, porque soy como presentador de tele, ya sabes. Tengo que tener el acordeón aquí a la mano. Mira, son 250 gramos de harina de trigo, ¿va? Y la voy a poner por acá con mucho cuidado. Eduardo, no tamizas la harina. A veces sí, a veces no. Hoy no quise tamizarla, Porque creo que ya está bien. También tengo chocolate en polvo. Puedes escoger 50% cacao, 35%. En fin, el que más te guste de esos. Tengo 60 gramos. Es pan comido. Lo pongo por acá también. Oye, Edu, te iba a preguntar, ¿quién usa chocolate en polvo que ya tiene azúcar? ¿Puede reducir el azúcar de la receta? Exacto, reduces el azúcar de la receta, porque el chocolate en polvo ya tiene mucha azúcar, ¿sale? Si no, quedará muy empalagoso. Aquí lo que sigue es solo mezclar ligeramente. No quiero batir esto demasiado, si no vamos a activar el gluten de la harina de trigo, ¿va? Y va a quedar ese pastelote medio apelmazado. Va a quedar medio feo. Se apelmaza, ¿verdad, Edu? Exacto, el secreto de hecho empieza justo aquí. Mira, solo hay que mezclar los ingredientes, pero sin batir en exceso, ¿eh? Hay que incorporar todo con mucha calma. No necesitas quedarte aquí por media hora batiendo esto porque si no vas a activar el gluten y lo van a afectar bastante, ¿sale? Aquí es el último toque, mira, esta pequeña mezclada. Listo, la masa se ve muy bien. Se ve bonita. Ah, sí, ya vi que está bonita esta masa. Ya le paré de batir porque no quiero activar de más el gluten, ¿eh? Y ahora sí, ya viene lo bueno, ¿verdad, Yu? Sin polvo. Y entonces dices, caray, ¿qué voy a hacer para sustituirlo? Pues mira, la verdad es que lo sustituyes con esto que tengo aquí en mis manos. ¿Me crees o de plano no me crees? No, Edu. Ajá. ¿Funciona? Sal de frutas, exactamente. ¿Quieres saber por qué funciona? Déjame te explico por qué. El polvo para hornear y la sal de frutas tienen algunos ingredientes en común, ¿sale? Que cuando los ponemos en líquidos o calor reaccionan y hacen que la masa del pastel crezca, ¿va? Ambos también tienen bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio es el que se activa cuando le pones algún ácido y al activarse lo que hace es crear muchísimas burbujas.
Esas burbujas son las que hacen que tu pastel crezca y quede bien esponjoso. Así que, en esencia, cumple exactamente la misma función que el polvo para hornear. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? El polvo para hornear viene en bote grande, la sal de frutas en sobrecito. Exactamente. Entonces les voy a mostrar aquí. ¿Se alcanza a ver, Yu? Mira, esta parte de aquí. Esto es bicarbonato de sodio. ¿Cierto? ¿Estás viendo? Y aquí al ladito tenemos el fosfato, que es exactamente la acidez que el bicarbonato necesita para activar esas burbujas y que tu pastel, pues, crezca. Es lo mismo, la sal de frutas. A ver, déjame encontrar aquí. Vamos a ver. ¿Será que lo encontramos? Ay, Dios mío. Bicarbonato de sodio. ¿Se alcanza a ver aquí? Mira, fíjate, 0.5, o sea, muchísimo menos. Y justo aquí al ladito, el ácido cítrico, que es el que lo hace reaccionar, empezar a crear burbujas y que así tu pastel pueda crecer. Está genial, ¿no? Muy bueno, Du. Sin palabras, ¿no, Yu? Me quedé sin palabras. Te quedaste sin palabras. Bueno, yo escogí un sabor naranja que combina muy bien con el chocolate. Y voy a usar 2, que es la cantidad que equivale a una cucharada sopera de polvo para hornear. ¿Sale? Tienen que ser 2 porque es más débil para hacer la misma reacción que el polvo para hornear. Oye, Edu, creo que también hay sin sabor, ¿no? Sin sabor. Y hay hasta sabor menta, ¿no? Hay sabor menta. Se puede poner chocolate y menta. Combina con chocolate también. Entonces haces ahí, mira, tu mezclita como más te guste, ¿va? Mira aquí, mira. Oye, y sí que ya huele a naranja con chocolate, qué delicia. Es un espectáculo, de verdad, me encanta esta combinación. Y bueno, la parte de la acidez y todo eso que les explicamos, ¿quedó bien clara? Yo creo que sí, ¿no, Yu? Si tienes alguna duda, tú que nos estás viendo en este momento, no hay problema, ¿eh? Pon tu duda aquí en los comentarios y de paso aprovecha y dinos de qué ciudad nos estás viendo, que me encanta saber de dónde nos siguen. ¿De dónde nuestra gente nos ve? ¿Sale? Minas Gerais la rompe. ¿Dónde está la gente de Minas? Repórtense. Río de Janeiro, Estados Unidos, Pará, en fin, hay público de todos lados y es un exitazo, ¿va? Tengo un molde antiadherente, pero le di una engrasadita con mantequilla. Puede ser margarina también. Y voy poniendo toda esta masa aquí. Miren qué masa tan bonita, ¿eh? Miren qué chulada de masa. La distribuyes bien. No te tardes mucho, ¿va? Ya pon tu horno a precalentar a 200 grados porque no puedes perder mucho tiempo aquí con esta sal de flor. Mira, sal de flor, caramba. Sal de flor era el blog de Camila Masullo. Un saludo para Camis. Sal de frutas, sale, lo pones en el moldecito, mira, le das esa acomodadita, esa forma para que quede perfecto. Acomodadita para sacarle el aire, no necesitas cubrirlo. Al horno a 200 grados, la prueba del pastel, ¿sabes cuál es? Meter el palillo, si sale seco, es un éxito. Se tarda unos 25 minutos en el horno. Este lo voy a dejar por aquí porque ya hice una ganache y ya tengo este otro listo. Vamos a ver este ahora. Hicimos aquí una decoracioncita, una mesa bonita, es otra cosa, ¿no? Dime la verdad. Lo desmoldamos. Mira, dejo al compa aquí. Va, nuestro polvo para hornear, mira. Y lo mejor de todo es que no te va a dar agruras en el estómago, ¿eh? Mira esto. Fíjate bien en el molde, Yu. Limpiecito. Es la diferencia de engrasar solo con mantequilla o margarina. No queda esa harina de trigo quemada. Queda un pastel perfecto. ¿Cierto? ¿Qué hice también para mejorar lo que ya está bueno? Claro que hicimos una ganache, tenía una barrita de chocolate aquí. Lo derrites en el microondas de 30 en 30 segundos, se derritió todo. Oye, Eduardo, ¿puedo ponerle 2 minutos de una vez? No, porque si no se quema el chocolate, de 20 a 30 segundos en varios pasos hasta derretirlo, le pones una cajita de media crema y va a quedar esto, mira, por el amor de Dios. Y bueno, el chocolate tú puedes escoger el que más te guste, ¿eh? Yo aquí estoy poniendo un chocolate semi-amargo que la verdad va a combinar súper bien con la naranja. Mira esto. ¿Listo? Necesito que mantengas la toma ahí, que esto no puede parar, mamá. Tienes que ver esto. ¿Qué es esto, papá? Mira, Yu. Ya casi. Ya casi. Listo.
Ahora la decoración, ¿eh? Vamos despacito para que le tomen foto en casa, ¿va? Para que se la enseñen a mamá, a papá y para que tú mismo la hagas después. Ay, qué chulada nos está quedando. Déjame raspo esto, que no tenemos niños. Si no, le daríamos el trastecito a los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Déjamelo a mí, Edu. Te lo dejo a ti, ¿verdad? A mí no me engañas, Yu Gómez. Dime, ¿qué tal? ¿Chulada o chulada de verdad? Chulada. El trastecito, si sobró un poquito, déjaselo a los niños. En mi caso para Yu, ¿verdad, Yu? No da acidez para nada. Híjole, andas de estandupero, Yu. Estás con todo. Este pastel no te va a dar acidez ni agruras. Bueno, vamos a cortarlo y a probarlo. ¿Solo chocolate, Edu? Solo el chocolate te dará agruras. Mentira. El chocolate es una chulada, ¿eh? Vamos a darle con todo aquí. Mira, voy a sacar un pedazote. Ándale, Yu, sí. A ver, calma, Yu, no te me vayas a desesperar, ¿eh? Mira, vamos a poner otro pedacito por aquí para que lo vean bien. ¡Órale! A ver, espera, tengo que agarrar un platito aquí, mira. Sigue mostrando esa belleza a la gente. ¡Qué belleza! Agarra un platito, aguanta. ¿Ya quedó, Yu Gómez? Ya. Ya estoy. Sé que le surge. La gente está ansiosa aquí, Edu. Sacaremos esta belleza, mira. Prepara la cámara, ¿eh? Es el momento. Mira esto con atención. El tamañote. Esponjosito. Esponjosito. Lo apachurraremos aquí en el plato, ¿va? Qué rico el humito, Edu. Ay, señor. Ay, no sabes qué calientito se siente esto. Qué cosa tan bonita, Yu. Dime la verdad. Hermoso, ¿eh? Qué pastel tan exitoso. Si no lo haces en tu casa con el pretexto de que el polvo para hornear no sirve... Ya no cuela, ¿eh? Vas a tener que hacer pastel sí o sí. Vamos por la cucharada. Primero muestro. Mira, esponjosito. ¿Crees que sí? Creció. Creció muy bien. A probar, Yu. Está suelto. No está pelmazado, gente. Misma función, ¿va? Vamos a ver si quedó con saborcito a naranja. Soplarle un poquito, ¿no? ¿Está bueno? Mira esto. ¡Wow! Tiene un toquecito de naranja. Tiene un toquecito de naranja, no es mucho, ¿eh? Así que a quien no le guste, no hay problema, se lo puede poner. La verdad es que queda muy suave, pero muy esponjosito, ¿eh? Y esto, fíjense, cumple exactamente la misma función que el polvo para hornear, ¿eh, gente? Así que, ¿qué tal les pareció esta recetota? ¿Les saca de apuros si no hay polvo para hornear? Háganlo, compartan este en vivo con todos sus amigos porque así el algoritmo entiende que quieren ver más de nuestras recetas y les manda muchísimas más, ¿sale? Compartan, comenten aquí desde qué ciudad nos están viendo y también desde qué ciudad van a hacer este pastel de sal de frutas. Les mandamos un beso y nos vemos hasta la próxima. Chao.